políticos que caracterizan el mundo actual, ¿no? Bueno, yo me voy a centrar, voy a hacer una exposición un poco más acotada. La idea de la presentación es justamente dar cuenta cómo en un momento muy preciso, yo me voy a centrar en los inicios de esta década, se generan una serie de procesos de producción de fronteras, ¿no? Como ustedes saben, hay una amplia literatura sobre esto. Y mi argumento central tiene que ver con lo siguiente. Como bien señalaba Abdel, la frontera sur digamos, es una pieza de un dispositivo mucho más amplio que engarza con parte de Centroamérica y Sudamérica y que, como ustedes saben, buena parte de estas poblaciones en movimiento, un movimiento irregularizado por los estados de tránsito y destino que ponen una serie de procesos muy difíciles para poder transitar de otra manera, eh, y cómo estas poblaciones intentan llegar frecuentemente, sobre todo a Estados Unidos, no únicamente, pero fuertemente a Estados Unidos, y esto lo sabemos en un contexto regional importante de una diferencia salarial sustantiva y también de una serie de redes que ya están establecidas, ¿no? Sobre todo en el caso de las migraciones guatemalteca y salvadoreña. Y mi idea central es justamente pensar que las fronteras son mucho más que solo dispositivos materiales específicos, vaya cercas y muros, sino que tiene que ver con una serie de procesos políticos, ¿no? De diversa escala, ¿no? Pueden ser muy locales, por ejemplo, en el caso de los nodos fronterizos de Chiapas y Guatemala, pero que también tienen una dimensión nacional y regional importante, ¿no? Sobre todo en términos de estos corredores migratorios que quieren llegar a Estados Unidos, ¿no? Y que como han sostenido varios autores desde Villafuerte hasta informes, por ejemplo, de la Redodem, muestran cómo hay desde hace años hay la generación de un régimen regional de control migratorio que está muy marcada por la agenda norteamericana, ¿no? Digamos, los dos casos más recientes y drásticos han sido los gobiernos de Trump y Biden, y bueno, y ahora otra vez volvemos a las andadas con Trump, ¿no? En este sentido, el argumento central es que hay un proceso de contención migratoria que va a ser leído más en términos de una serie de acciones del Estado mexicano, y cómo estas acciones se dirigen fuerte y principalmente a una serie de orígenes étnico-nacionales, ¿no? O sea, no tienen la misma efectividad ni contundencia en términos de todas las poblaciones, como mencionó Abdel, hay un abanico muy amplio, sino de algunas. Y curiosamente, estas coinciden, bueno, no curiosamente, sabemos que hay una relación, por eso hablamos de un régimen regional de control fronterizo, que están vinculadas tal cual a la agenda norteamericana, ¿no? En el caso que yo veré serán las del norte de Centroamérica, que como bien se sabe fueron una de las más estigmatizadas y criminalizadas. Y en este sentido, la idea es ver cómo hay un proceso claro de concentración de detenciones y deportaciones que son leídas mucho más allá del marco jurídico, o sea, mucho más allá de ser solo la ejecución de marcos legales específicos, que sin duda lo son, pero que tienen que ver más con la expresión de una serie de procesos políticos, y que además estos procesos políticos, como detallaré más hacia las conclusiones, tiene que ver no tanto justamente con una serie de intereses nacionales, ya sea de seguridad nacional o de soberanía territorial, sino justamente con una redimensión de pensar las fronteras más allá de la configuración de los estados nacionales y con intereses de carácter geopolítico más regionales, ¿no? Esto que mencionaba, ¿no? Como las agendas migratorias y las políticas migratorias en México y Centroamérica tienen estos componentes extranacionales o transnacionales, en un sentido más amplio que hay que considerar, ¿no? O transestatales, sobre todo. Y en ese sentido, bueno, pensar la frontera sur y en específico algunas entidades como Chiapas como fuertes espacios de desarticulación de las migraciones irregulares del norte de Centroamérica, ¿no? No solo, pero especialmente. Yo les propongo una ruta también que se divide más o menos en cuatro momentos. Una que tiene que ver más con el encuadre contextual. En este me voy a detener poco porque Abdel ya lo planteó muy bien, pero quizás sí me detendré un poco en cómo pensamos, en cómo se están pensando las fronteras y los ejercicios de contención migratoria, sobre todo a través
del uso de las detenciones y deportaciones, un comentario metodológico. Después, ¿cuáles han sido, en un tercer momento, las transformaciones de estas prácticas que leemos? No son las únicas, por supuesto, pero son unas de las principales. Y finalmente, cómo este análisis nos permite dar cuenta de una caracterización del papel que juega la frontera sur, tanto en términos locales, nacionales, pero sobre todo regionales, en términos de cómo se construye un territorio de contención en términos de una coyuntura muy, muy específica, ¿no? Eh, bueno, como ustedes saben, se trata de migraciones que tienen una fuerte carga histórica, con una diversidad importante. Hay una serie también de contextos de expulsión que son producidos fundamentalmente debido a tres grandes procesos, no son los únicos, unos de carácter económico, en términos estructurales, ¿no? De las relaciones asimétricas y los niveles de desarrollo, otro que tiene que ver con la dimensión política de cómo se configuran una serie de condiciones de inseguridad, ¿no? Y de una falta de condiciones o de situaciones para garantizar vidas dignas y vivibles, y por supuesto los procesos medioambientales que cada vez son más drásticos y frecuentes, ¿no? Se trata también de una migración, como bien sabemos, de carácter irregularizada, sobre todo en términos y aquí seguimos mucho varias de los planteamientos de la autonomía de las migraciones, en términos de que los migrantes no es que tengan una condición política en términos de los estados nacionales de tránsito destino per se, sino son justamente estos estados los que generan una serie de dinámicas en las cuales a ciertas nacionalidades se les exigen una serie de trámites y procesos para otorgarles los documentos necesarios y a otras no. Piénsese la diferencia, por ejemplo, entre cómo se trata a los migrantes del norte de Centroamérica, originarios del norte de Centroamérica, o a los europeos, donde hay una clara diferencia, ¿no? Ahí sí hay una diferencia sustantiva en términos de cómo se genera política migratoria y desde una economía política de cómo se valoran de manera diferenciada los orígenes étnicos nacionales, tanto en Estados Unidos sobre todo, pero también en México, ¿no? Y efectivamente sabemos que se trata de unas migraciones que han sido sujetas a procesos de control desde antes del inicio de la década y que coinciden más o menos, digamos, ya hay antecedentes importantes, pero sobre todo con la primera administración Trump, ¿no? Que encontramos medidas muy, muy agresivas, iniciativas muy, muy agresivas desde los MPP, el programa Quédate en México, hasta toda la gama de la política de tolerancia cero. Recordaban con la separación de familias, con los cierres temporales de la frontera, se recordarán en el caso del 19 con la llegada de las caravanas a Tijuana, ¿no? Y en donde queda muy clara esta dimensión geopolítica que articula el norte de Centroamérica, México y Estados Unidos. En pandemia sabemos que ocurrieron una serie de contextos muy, muy, bueno, se complejizó este contexto, y aquí sí se añadiría el uso político del argumento sanitario en el caso de Estados Unidos, que tuvo un impacto directo en México, eh, sobre todo mostrando una de las características de la previa administración de Trump, que fue esta especie como de contradicción manifiesta. Por un lado, un desdén de carácter casi casi inconcebible en términos de las medidas que utilizó, las medidas sanitarias para su población, que fueron prácticamente inexistentes. Recordarán que remitió todo a un orden a una escala menor de los estados o los condados, y en cambio sí usó el argumento sanitario para cerrar fronteras, ¿no? Y cómo esto también se dio en un contexto previo de las caravanas migrantes, que justamente lo que mostraban es este proceso de agencia migratoria muy, muy relevante, ¿no? Ahora bien, quizás diría solo que vamos a encontrar aquí que, contraria a la intuición inicial de que la pandemia iba a inmovilizar los flujos, que sí pasó esto en un inicio, posteriormente se complejizó este panorama, y si bien se produjeron espacios de impas y de inmovilidad, también siguieron otra serie, se generaron otro tipo de movilidades, y lo que sí sabemos que pasó, que fue muy drástico, y esto lo documentaron sobre todo diversas organizaciones gubernamentales. Una de las que hizo diagnósticos interesantes fue la Red ADAM, pero no fue la única, hubo otros proyectos, como el proyecto de inmovilidades en las Américas,
pero de lo que dieron cuenta es de todo el proceso de incremento de las dinámicas de precarización de estas poblaciones, en específico las del norte de Centroamérica, a la cual se sumaron luego eventos a finales del 20 como los huracanes Eta y Ota, ¿no? Ahora bien, la idea en este sentido también, este es como la parte del contexto, quizás ahora la batería teórica, tendría que ver con una discusión bastante interesante que retoma bien la autonomía de las migraciones, pero que sus antecedentes son, por supuesto, Bolívar y antes Sayat, ¿no? Con una reflexión mucho más crítica de, del papel de las fronteras, ya no solo pensadas en términos de los procesos de diferenciación, de los límites territoriales entre diferentes estados nacionales, ¿no? Con diversas dinámicas como la soberanía, la generación de perímetros específicos, etcétera, sino que se tratará de verlas ahora como una serie de producciones sociopolíticas que trascienden la dimensión material de los muros y las fronteras. No quiere decir que no las impliquen, pero sí las trascienden, ¿no? Y en ese sentido hay una reflexión interesante que también mencionó Abdel y que yo recupero, y es la idea de los cambios espaciales y temporales de las mismas y cómo tienen que ser leídas ya mucho más en términos de no solo de una dimensión estatal y local, sino de procesos que trascienden estas dinámicas, ¿no? Así como una crítica bastante interesante al nacionalismo metodológico en términos del abordaje de las migraciones desde el transnacionalismo, aquí tendría que haber una crítica importante en términos de pensar las fronteras desde procesos transestatales, ¿no? Claro, el Estado juega un papel fundamental, pero también se articula en procesos regionales donde hay diferencias importantes entre los países y donde hay agendas que se privilegian y otras no. Y en este sentido, lo que se ve, digamos, uno de los argumentos importantes que trataré de mostrar es cómo el uso de las detenciones y las deportaciones alude a tres dinámicas que tienen que ver con esta agenda regional, perdón, regional marcada por Estados Unidos. Por un lado, la idea de la securitización fronteriza, que coincide justamente con estas coyunturas específicas y que además tienen que ver con presiones notorias, ¿no? En el caso de México, recordemos que de los eventos más recientes, remito dos de la década pasada, el programa Frontera Sur y luego el envío de la Guardia Nacional a Frontera Sur y Frontera Norte coincidió con claros ejercicios de presión política por parte del gobierno de Obama y luego de Trump, ¿no? Entonces ahí se muestra claramente este proceso y además que además estuvo dirigido eh, a ciertas poblaciones en específico, ¿no? Y en este sentido se articula junto con la securitización la idea de la externalización de las fronteras, ¿no? Efectivamente, sí hay una lectura que es posible en términos de cómo el incremento de detenciones y deportaciones, como mostraré más adelante, de ciertas nacionalidades, puede ser leída como una especie de extraterritorialización de la frontera sur de Estados Unidos, sobre todo cuando veamos el volumen de detenciones y deportaciones, que como bien sabemos se trata de eventos, pero que aún así en el conjunto nos hablan de procesos de una magnitud de centenas de miles de personas, ¿no? Y finalmente la idea esta de que se trata de un régimen mucho más importante y vasto, ¿no? Que no puede ser entendido en términos de justamente las zonas limítrofes entre Guatemala y el sur de México. Entonces, en este sentido, solo reiteraré la otra cuestión, o sea, las detenciones y deportaciones no pueden entenderse solo como ejercicios de marcos jurídicos, sin duda lo son, pero se trata justamente también de acciones de tipo político, deliberadamente política, ¿no? Con una condición política que no puede negarse y que se tiene que enmarcar en estos contextos. Solo decir que también hay un uso de estas dos acciones estatales porque tenemos un registro en términos metodológicos, aquí va un breve comentario metodológico. Son registros que se llevan realizando desde hace varios años, bastante sistemáticos y que nos permiten movernos en diversas escalas, ¿no? Desde pensar condiciones muy locales hasta entidades federativas de México y subir a nivel país, ¿no? Entonces, digamos, tiene una serie de ventajas importantes. Por supuesto, no son las únicas, hay otra serie de informaciones bastante relevantes, pero en aras de mostrar la magnitud del proceso, pues se recurrir a esto. Aquí lo que intento mostrar, como ven, es un proceso en donde
estos últimos 5 años, del 17 al 21, lo que me permiten es mostrar justamente el claro proceso de incremento que había, ¿no? Donde tenemos el pico de 2019 en términos del acumulado del acumulado nacional de las detenciones de los migrantes irregularizados de Norte de Centroamérica, que llegó a 152.138, que este fue justamente el contexto de las caravanas, recordarán. Las caravanas se iniciaron en octubre del 18 y tuvieron una importante visibilidad hasta mediados del 19, y en el 19, cuando se envía la Guardia Nacional y se contiene también desde Estados Unidos, hubo ya procesos mucho más agresivos de contención y de violencia, ¿no? Pero lo que observamos es un claro crecimiento, y como ustedes pueden ver, aunque hay una idea bastante generalizada de que Frontera Norte juega un papel fundamental, Frontera Sur tiene registros muchísimo más altos, prácticamente del doble, son prácticamente 75.000. eh, y además, efectivamente, funciona como un complejo, pero en Frontera Sur es el gran dispositivo de contención, ¿no? En el 20 encontramos que hay una clara disminución. Esto es explicable sobre todo en términos del impacto de la pandemia, de los protocolos de seguridad, de los protocolos sanitarios que se aplicaron en diversos países y regiones del mundo. Pero como ustedes ven, en 2021 empezó a haber otro aumento muy, 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 muy acentuado, ¿no? Donde, como ustedes ven, el complejo de las dos fronteras es prácticamente más de la mitad, ¿no? Y en ocasiones mucho más, ¿no? Este, Esta es otra forma de representar lo mismo con las mismas bases de datos, pero vean el notorio aporte que representa Frontera Sur, ¿no? Salvo el caso del 20, donde empata con Frontera Norte, y esto también es explicable, sobre todo en términos la serie de migrantes que recordarán, se quedaron en Frontera Norte desde las caravanas del 19 y durante todo el 20, justamente por los procesos de seguridad, los protocolos de seguridad sanitaria, ¿no? Implementados, pero que en 21 observamos otro comportamiento. Otra cosa que es importante decir aquí es que justamente estos años son claves porque también acontece algo que ya mencionó Abdel. En estos años observamos una gran preponderancia de los migrantes del norte de Centroamérica, en especial los hondureños, aunque no solo, y después, hacia el 22 y sobre todo el 23, vamos a encontrar una diversificación digamos, en la presencia contundente de otras nacionalidades. Por ejemplo, a partir del 23, los venezolanos empiezan a tener unos de los registros más altos. También Cuba, Haití y otras nacionalidades, ¿no? Entonces empezamos a observar esto. Pero que además tiene que ver con, como decía, con dinámicas geopolíticas que trascienden la escala local de la frontera, ¿no? Y también se trabajó justamente este grupo de migrantes porque vean los volúmenes que alcanzan en términos del total de las detenciones a nivel nacional, ¿no? Son la gran, gran mayoría. En años como el 20 o el 18, 17 tienen más del 80%, pero incluso en años como el 21 son la gran, gran mayoría. Y que esto habría que relacionarlo luego, lo haré con las deportaciones, ¿no? En el caso de las deportaciones, como ven, se presenta un comportamiento muy similar. Y aquí quizás me voy a brincar quizás acá para que vean cómo en el caso de las deportaciones de los migrantes del norte de Centroamérica es todavía mucho mayor la participación, bueno, mayor en términos del total de deportaciones, ¿no? Aquí pueden ver claramente los registros. Y entonces, estamos hablando, si hacemos el acumulado de estos 2 años que se va a trabajar, de procesos que oscilan en centenas de miles de migrantes, ¿no? Es sabido que no podemos considerar estos eventos como migrantes en sí, es decir, un migrante puede ser deportado o detenido varias veces, pero nos muestra en un proceso ilustrativo de la magnitud de la que se trata, ¿no? Y además, si esto lo sumamos con los estimados luego que tienen también, por ejemplo, las instituciones norteamericanas, nos daremos cuenta de que se trata de procesos que involucran no solo a diversas poblaciones, sino a volúmenes demográficos muy, muy altos. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría destacar una serie es decir, de esto que vemos que observamos, ¿no? La primera cuestión es que, como se puede
una reflexión muy rápida es que las fronteras, y en especial la frontera sur, son sobre todo para las poblaciones que quieren llegar a Estados Unidos, son muy efectivos dispositivos de control de la política migratoria, no solo la mexicana, sino también la norteamericana, y que esto particularmente se expresa en un proceso diferenciado por orígenes étnico-nacionales, donde efectivamente los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños fueron de los migrantes más contenidos, pero también violentados, ¿no? Esta idea que también mencionó Abdel me parece que es clave y es la idea de que hay procesos de diferenciación, tanto en términos territoriales como sociodemográficos, ¿no? La tercera reflexión que es importante es ver esto en términos de cómo se dan estos procesos de concentración y acumulación de esto en términos específicos. Ya no me va a dar tiempo, pero quizás habría que decir que Frontera Cero es una frontera relativamente importante y grande, cerca de 1.200 kilómetros, poco más, poco menos, pero que en este sentido hay estados que tienen, concentran dentro de este proceso todavía mucho más, como es el caso de Chiapas en específico y Tabasco, ¿no? Y esto podría incluso bajarse a otro tipo de escalas, como los cruces fronterizos por localidad, que esto también hay encuestas como la EBIF, pero también los mismos datos de la Unidad de Política Migratoria nos pueden llevar a ello, ¿no? La idea es justamente llevar a procesos mucho más desagregados que nos permitan ver los territorios no de manera homogénea y generalizante, sino como con perspectivas mucho más heterogéneas y especializadas, ¿no? Finalmente, hay otras dos reflexiones que habría que hacer y que tienen que ver con que estos procesos de acumulación no son aleatorios. Por un lado, tienen que ver con las rutas migratorias, ¿no? Es decir, hay reflexiones de otros teóricos de la autonomía de las migraciones, generalmente los más citados son de Génova y Mesadra, pero hay otros exponentes en Europa que también lo que dicen es que hay una relación importante entre los tránsitos migratorios, la agencia migrante y las políticas de control, ¿no? Y cómo las políticas de control se adecúan y tratan de moverse en términos de esto. No siempre los mismos ritmos y velocidades, o pueden también generar nuevas dinámicas, como fueron justamente los procesos de contención caracterizados más por ejemplo, el cierre de carreteras con las caravanas, recordarán, ¿no? Cuando se cambió, cuando hubo una diversificación de las modalidades de tránsito de los migrantes, a las caravanas se les contuvo de manera diferenciada a lo que se hacía con la migración que era menos visible, la denominada por algunos autores como clandestina, ¿no? Pero en términos generales observamos que sí hay un proceso, que los procesos de control migratorio tienen un aterrizaje en términos nodales específicos, ¿no? Y esto es una tarea importante que también mostraban justamente los mapas de Abdel. Eh, y en ese sentido, de otra manera, hay que leer esto no solo en términos de, si bien es importante la identificación de nodos, de verlas en términos de una producción sociopolítica que articula escalas diversas, desde lo local, lo nacional y lo regional, ¿no? Que esto, aquí no hay digamos que no hay una especie de coincidencia o de azar, sino que son mecanismos que tienen vinculaciones importantes, ¿no? Por otro lado, y con esto voy prácticamente cerrando, es necesario también vincular este tipo de ejercicios analíticos con otros dos procesos, por lo menos, que son importantes, bueno, otros cuatro procesos. La primera es con todos los ejercicios de represión mucho más violentas y visibles de las caravanas, que más o menos empatan. Está hay un colectivo en Frontera Sur que es el monitoreo y justamente a partir de finales desde el 18 hasta la actualidad dan cuenta de cómo ha habido una serie de acciones estatales mucho más violentas hacia las caravanas migrantes y que coincide con la ralentización del refugio que como bien mencionaba Abdel, ¿no? Y por otro lado, las dos ideas que son importantes, hay que leer esto más en un marco de criminalización migratoria que justamente permite una justificación de las políticas de control, pero también de su contraparte, de toda la violencia ejercida hacia los migrantes que no solo desencadena en un incremento notable de la violación a derechos humanos de estas poblaciones irregularizadas, sino también de las muertes y desapariciones migrantes, ¿no? Y cerraría solo dejando aquí esta laminita por unos segundos en términos de cómo, digamos, desde la academia es necesario recordar que es necesario generar otro tipo de políticas migratorias
que no se basen ni en la securitización ni en la criminalización, sino de manera opuesta en el reconocimiento de la dignidad humana y de los derechos de los migrantes, ¿no? Se trata también en este sentido de tener una lectura mucho más compleja de la migración y no hacerla en términos de los usos político-electorales, que como se vio en el caso de Trump rinden grandes frutos, sino que por el contrario, darle un peso específico, el peso específico que tiene, ¿no? Y bueno, yo dejaría aquí la presentación, agradeciendo nuevamente la invitación para presentar estos trabajos. Y si les parece bien, podemos abrir un diálogo con las personas que creo que ya iban.